FEDESEC. A continuación me permito presentar a nuestro primer conferencista de la jornada, el profesor Rodrigo Acuña, de nacionalidad chilena, ingeniero comercial y economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es socio de Prim América Consultores. Rodrigo tiene una amplia experiencia como ejecutivo de instituciones previsionales y financieras, como consultor internacional de gobiernos extranjeros, entidades multinacionales e inversionistas del sector privado en temas de seguridad social y programas de ahorro. También es profesor del Centro de Desarrollo Directivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Diplomado de Inversiones para el Largo Plazo y el Retiro. Es también autor de varios artículos y libros. Por favor, demos un fuerte aplauso a nuestro primer conferencista. Su tema, la seguridad social, luces y sombras del modelo chileno. Muy buenos días. Quisiera primero agradecer a FEDESEC por la invitación a hacer esta presentación en Ecuador, que siempre es un gusto estar. Tengo una hermana que vive acá. El tema de la presentación es la experiencia de reforma en el sistema de pensiones chileno y los desafíos hacia el futuro. Como ustedes saben, nosotros hicimos una reforma el año 1980. El sistema empezó a operar el año 81, la reforma creó el sistema AFP. Yo me voy a referir fundamentalmente a ese sistema, que es un sistema obligatorio contributivo, sin perjuicio de que voy a hacer también mención a otros pilares del sistema de pensiones, como son el pilar social no contributivo y el pilar de ahorro previsional voluntario. El sistema de AFP lleva ya casi 39 años de funcionamiento. Ya tiene aproximadamente 11 millones de afiliados, 6 millones de cotizantes, una cobertura sobre los ocupados que supera el 70%, se acumulan fondos por más de 191.000 millones de dólares o 70% del PIB. Y lo que voy a hacer es concentrar el análisis en tres aspectos fundamentales de los programas de pensiones, que son la cobertura de los sistemas, la sostenibilidad de esos sistemas, la sostenibilidad financiera y por último la suficiencia de los beneficios. Y me adelanto un poquito a las conclusiones. En materia de cobertura de los programas de pensiones contributivos hemos avanzado mucho. Como decía recién, tenemos una cobertura que supera el 70% de los ocupados y lo que falta es sumar a los independientes, sumar a ciertos informales. Hay tarea por hacer, pero hemos avanzado bastante. En materia de sostenibilidad, el cambio que hicimos en el 81, pasar de un régimen de reparto a un sistema de capitalización individual, le dio sostenibilidad a los programas de pensiones contributivos. Y en materia de suficiencia de los beneficios es donde tenemos el mayor desafío. Hay una brecha entre lo que el sistema de pensiones es capaz de otorgar y lo que los afiliados y pensionados aspiran a recibir. Ahí está nuestro principal desafío. He dividido la presentación en 5 partes. Primero quiero darle un contexto de lo que era el Chile de 1980, cuando se hizo la reforma, y cómo ha evolucionado después en ciertos aspectos, variables más relevantes. Hablarles después de la crisis que teníamos en el sistema de pensiones antiguo, la creación del nuevo sistema que reemplazó a los regímenes antiguos y que fue un cambio estructural, los resultados y desafíos del sistema AFP y también hablarles de la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile respecto a un nuevo proyecto de reforma, que si se concreta va a ser la reforma más importante realizada desde que se creó el sistema en el año 81, junto con la reforma previsional del año 2008. Parto entonces dándole un poco el contexto de lo que era el Chile de 1980. Teníamos un PIB que superaba levemente los $5.000 en dólares constantes del año 2010. Entre el año 60 y el año 80 registramos un crecimiento del PIB per cápita de 1,8%. Se hizo la reforma el año 80 y en los 38 años posteriores el crecimiento del PIB per cápita ha sido de 2,9%, es decir, 1,1 promedio anual más que antes de la reforma. Tenemos un PIB
que, como señala la lámina, en dólares del 2010 es de $15.000, pero si uno lo expresa a precios internacionales y a paridad del poder de compra actuales, ese PIB supera los $25.000. En materia de ahorro nacional, entre el 60 y el 80, los 20 años previos a la reforma, teníamos un ahorro que era en torno al 14% del PIB como promedio. En los 38 años posteriores, tuvimos un promedio del 20% de ahorro, 6 puntos más que el periodo previo. En materia de superávit fiscal, en realidad veníamos de una década del 70, de inicio del 70, con registros de déficit bien abultados. Se implementaron políticas económicas durante la década del 70 que llevaron a una mejora sustancial en la situación fiscal, al punto que en el año 79-80 teníamos superávit fiscal. Eso ayudó bastante a hacer la reforma del sistema de pensiones, que tiene un efecto fiscal muy relevante. Por último, en materia de expectativa de vida, a las edades legales de pensión, teníamos para los hombres en el año 80 una expectativa de vida de 13,5 y para las mujeres una expectativa de vida a la edad legal de pensión de 21,6. Nuestras edades legales de pensión son 60 mujeres, 65 los hombres. Esto ha cambiado radicalmente en los 38 años que lleva existencia el sistema. La expectativa de vida de los hombres hoy día supera los 20 años a la edad legal y la expectativa de vida de la mujer supera los 30 años a la edad legal. La expectativa de vida ha aumentado entre 40 y 50% desde que se inició el sistema. Esto que estoy diciendo va a ser muy importante después por algunos comentarios que voy a hacer respecto a los parámetros del sistema que no se han ajustado en 38 años. ¿Cuál era la situación del sistema antiguo? Estaba en crisis. ¿Cuáles eran las razones de esas crisis? Variadas. Una razón importante, voy a partir por esta, de abajo, es la desigualdad que existía entre los distintos trabajadores que pertenecían a los regímenes antiguos. Y sobre todo perjudicaba a los trabajadores de ingresos más bajos. Esos trabajadores de ingresos más bajos en los regímenes antiguos, muchos de ellos no alcanzaban ni siquiera a recibir pensión, porque se les exigía ciertos años de cotización para lograr recibir una pensión. Y como eran de menores ingresos, más vulnerables, no llegaban al límite que tenían que cumplir y por lo tanto no recibían pensión. Y en muchos casos perdían total o parcialmente los fondos que habían aportado durante su vida. Esos fondos que perdían eran utilizados para financiar las pensiones de los que sí cumplían con los requisitos, que muchos de ellos eran trabajadores de ingresos medios y altos. Las edades de pensión eran distintas para distintos grupos de trabajadores. En el servicio de seguro social, que estaban los obreros, los de menor ingreso, la edad era 65 años. Me voy al otro extremo, en los parlamentarios, la edad ni siquiera había edad, porque se podían pensionar a los 15 años de servicio con pensiones proporcionales a los años que habían cotizado. Otra importante deficiencia que influye en el problema de desfinanciamiento estructural de los regímenes de reparto era la ineficiencia administrativa, altos costos de administración. Hacia el año 79-80, los regímenes antiguos gastaban aproximadamente el 13% del gasto total en previsión en la hora administrativa, en aspectos administrativos. Se gastaba más en aspectos administrativos que en programas de salud en esa fecha. Además, había una disociación entre los aportes que hacían los trabajadores y los beneficios que recibían. Entonces había un desincentivo a la cotización, había un incentivo a subdeclarar durante gran parte de la vida activa y a sobredeclarar en los últimos años, porque eran los últimos años los que se utilizaban para definir los beneficios. Y dejé para el último estos dos temas que son muy importantes. Este financiamiento estructural de los regímenes de reparto está afectado por las tendencias demográficas y las presiones sectoriales por distintos grupos de interés que trataban de lograr mejores beneficios y en forma más temprana. Este gráfico, o estos dos gráficos, nos muestra esa situación. El déficit fiscal de los programas de pensiones. El de arriba muestra sin reformas paramétricas, el de abajo muestra con reformas paramétricas. ¿En qué consistieron esas reformas paramétricas? Básicamente en aumentar las edades legales de pensión y también en eliminar ciertas pensiones prematuras y ciertas pensiones por antigüedad. Esos ajustes paramétricos se hicieron antes de la reforma para ir corrigiendo ciertos aspectos del sistema antiguo. Pero aún con las reformas paramétricas que estoy mencionando,
el déficit fiscal de los programas de pensiones iba hacia un 8% del PIB hacia el año 2050. Es decir, había un déficit abultado. Tendencias demográficas. El gráfico de arriba muestra la relación de apoyo potencial, es decir, la relación entre la población de 15 y 64 años sobre la población de 65 y más años. Población en edad activa sobre la población que está en edad pasiva. Esa relación en Chile cayó en el año 60 de 15.1 al año 80 a 12.6. Esa es la población general. Pero en realidad la caída fue mucho más dramática en los programas de pensiones. Si ustedes se fijan en el gráfico de abajo, que muestra la situación del Servicio de Seguro Social, una de las cajas más importantes que existían en nuestro país en esa fecha, mide la relación entre los trabajadores aportantes y los beneficiarios del Servicio de Seguro Social. Bueno, esa relación cayó de 10.8 en el año 60 a 2 en el año 80, es decir, una caída mucho más dramática, como decía, que lo que ocurrió a nivel poblacional. ¿Y eso por qué? Porque se suman las tendencias demográficas, la presión de grupos de interés por lograr mejores beneficios y en forma más temprana. Y la situación poblacional hacia el futuro se ve también una caída mucho más dramática que la que se vio entre el año 60 y el 80. Llegamos a una relación de apoyo potencial en el año 2050 de 2.4. ¿Qué se hizo en el sistema antiguo para tratar de cerrar esas brechas? Bueno, se elevaron las tasas de cotización, pero aún así, con el aumento de las tasas de cotización, no se lograron cerrar las brechas y se agregarían aportes fiscales crecientes. Ya les voy a mostrar un gráfico que muestra eso. En el sistema antiguo también teníamos una falta de libertad de los trabajadores para distintos aspectos, desde elegir la caja de previsión que le administrara sus beneficios. Porque en Chile, en esa época, teníamos 32 cajas distintas, teníamos más de 100 regímenes diferentes, 2.000 leyes y sus respectivos reglamentos. Esa era la situación, pero era una administración pública que era segregada por tipo de trabajo, no era competitiva. Entonces ahí los trabajadores, como decía antes, no podían elegir caja y por lo tanto tenían que afiliarse a la que les correspondía por el tipo de trabajo. En materia de tasa de cotización, les quiero mostrar esta situación que veíamos en las cajas de previsión en Chile. Llegaron las tasas de cotización en el año 74, estas son las tres principales cajas que existían. Llegó a un nivel de 65% de cotización sobre el salario. En la caja, en parte, una de las cajas, 57 en la otra, 59 en la otra. O sea, teníamos una situación de altas tasas de cotización y diferenciadas también entre cajas, lo cual imponía una distorsión al mercado laboral tremenda. Pero esas tasas tan altas aún no resultaron suficientes para equilibrar el sistema y el fisco tenía que estar aportando permanentemente. De hecho, si ustedes miran el gráfico abajo, el año 78, casi un 33% del gasto fiscal fue a los programas de seguridad social. Si miramos el gráfico a la derecha, en el año 79, un 25% de los ingresos operacionales del sistema de seguridad social provenían de aporte del Estado. Entonces hacía indispensable reformar el sistema. Pero, y esto es una experiencia importante para los distintos países, hay que tomar ciertas medidas previas a la reforma. Y esas medidas se tomaron en Chile básicamente para eliminar pensiones por antigüedad, eliminar pensiones prematuras, uniformar y aumentar las edades legales de cotización. Ir ajustando estas variables lo más posible a lo que iba a ser el nuevo sistema, para no crear un nuevo sistema que difiriera muy fuerte de lo que era el sistema antiguo, porque se dio la opción a los afiliados, algunos, de permanecer en el esquema antiguo o cambiarse al nuevo sistema. Entonces había que hacer algunos ajustes. También se creó un instrumento que se llamó bono de reconocimiento para reconocer las cotizaciones que los trabajadores habían hecho en el sistema antiguo de aquellos que se cambiaban al sistema nuevo. Se iban al sistema nuevo entonces con un bono de reconocimiento de esas cotizaciones para no perjudicar sus beneficios.
y también se hizo algo que puede ser muy debatido por algunos, que se traspasó la obligación de cotizar desde el empleador totalmente al trabajador. Antes era empleador y trabajador los que cotizaban. A partir de esa fecha fue solo el trabajador, pero al mismo tiempo se le dio al trabajador un aumento en la remuneración, un aumento en el salario, de manera que su líquido no disminuyera. Y además esa medida también significó un mayor poder de cobranza de las cotizaciones en caso de que los empleadores no pagaran, porque si no pagan, al ser de cargo del trabajador se configuraba apropiación indebida de fondos. Entonces fueron esas las razones las que llevaron a pasar toda la cotización a manos del trabajador. Se dio la opción de traspaso. Los trabajadores que estaban afiliados al sistema en el momento que se hizo la reforma y los que entraron al sistema hasta el 31 de diciembre del 82 pudieron elegir. En cambio, los que se entraron al sistema a partir del 1 de enero del 83 tuvieron obligatoriamente que irse al nuevo sistema de AFP. ¿Por qué se dio esa opción? Básicamente por tres razones. Una, para darle, en ese momento se pensó legitimidad al sistema. El tema de la legitimidad es bien importante por lo que estamos viviendo hoy en Chile. En ese momento se pensó que esa opción le daba legitimidad. Segundo, la opción también implicaba una atenuación de los efectos fiscales de la reforma, porque cuando se hace la reforma, las cotizaciones que iban a las cajas antiguas públicas se fueron a las AFP y eso generaba un hoyo, un problema de flujo de caja en el fisco, en el sector público. Entonces, el dar la opción y que no todos se traspasaran implicaba también atenuar los efectos fiscales. Y por último, también para facilitar un desarrollo ordenado y armonioso del nuevo sistema. Pero implicaba también que iban a coexistir dos sistemas, el sistema nuevo de AFP y el sistema de las cajas de previsión, porque algunos permanecieron en el esquema antiguo. Y eso también había un riesgo de que no muchos trabajadores se traspasaran al nuevo sistema. Y si no se traspasaban muchos trabajadores, existía la vulnerabilidad política de que a futuro se revertiera la reforma. ¿Qué ocurrió en la práctica? Que hubo incentivos poderosos para el cambio. El primer incentivo para el cambio fue el desprestigio del sistema antiguo. El segundo incentivo al cambio fue, y más contundente a mi modo de ver, es un aumento de remuneración líquida que registraba a los trabajadores que se traspasaban de los regímenes antiguos a los nuevos. ¿Qué pasó en la práctica? Que en un mes se traspasó el 25% de todos los trabajadores que tenían opción de cambio. A fines del año 81, es decir, al octavo mes de operación del sistema se había traspasado el 80% de todos los que podían optar al cambio. O sea, fue una avalancha de afiliados que llegaron al sistema de AFP. La creación del nuevo sistema implicó cambios profundos en todos los aspectos importantes del sistema. En materia de financiamiento, pasamos de un esquema de reparto a un esquema de capitalización individual de contribuciones definidas que se invierten a través del mercado de capitales y complementado con un seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia, que entre paréntesis implicó un gran desarrollo del mercado de seguro junto con la opción de renta vitalicia para el sistema de AFP. En materia de beneficios se pasó de un esquema de beneficios definido en función de las últimas remuneraciones, en general los últimos 3 o 5 años de remuneraciones, a un sistema en el cual dependía directamente de los aportes que los distintos trabajadores hacían a las cuentas individuales en iguales condiciones para todos los trabajadores. En materia de administración se pasó de una administración pública segregada por tipo de trabajo y no competitiva a una administración privada bajo competencia especializada con giro exclusivo, separación entre la AFP por un lado y el fondo de pensiones que administra por el otro. En materia de rol del Estado se pasó de regulación, fiscalización y administración en los programas contributivos obligatorios a un rol subsidiario en estos programas. Solamente regulación y fiscalización especializada. La fiscalización especializada ha sido un tema tremendamente importante para el desarrollo del sistema de AFP y el sistema de pensiones en general.
En materia de libertad de elección hubo un cambio fundamental porque los afiliados pasaron a tener una serie de libertades como elegir AFP, elegir fondo de pensiones, elegir la edad de pensión, elegir también hacer ahorro previsional voluntario, elegir modalidad de pensión. Esto, mayor libertad, que también ha habido críticas al sistema por esto, porque lo vamos a ver después. Trabajadores que no están bien informados, bien educados, pueden tomar decisiones que eventualmente pueden ser erróneas para su maximización de beneficios de los sistemas de pensiones. A lo largo de estos 38 años, el sistema ha registrado múltiples reformas en distintas materias. En materia de inversiones, en materia de operaciones, solamente estoy destacando ahí algunas. Por ejemplo, la reforma del 2001 al ahorro previsional voluntario. Por ejemplo, la reforma del 2008, la reforma previsional que se hizo ese año, que incorporó la licitación de la administración de cuentas individuales. O el 2019 recién, ahora, que finalmente se obligó a los trabajadores independientes a cotizar. Y ahora estamos, como decía antes, en discusión de una nueva reforma al sistema de pensiones que puede ser la más importante desde que se creó el sistema junto con la del 2008. Pero algo que no hemos hecho y que es tremendamente importante por lo que estamos viviendo hoy día es que en 38 años no hemos modificado los parámetros principales del sistema. No hemos modificado el 10% de ahorro que va a la cuenta individual. No hemos modificado las edades legales de pensión, 60 años las mujeres, 65 los hombres. No lo hemos modificado. Y eso está trayendo problemas importantes. Políticamente se ha hecho muy complicado hacer esa reforma. Entre tanto, los fondos de pensiones han crecido muy fuertemente, como decía antes, a diciembre del 2018 eran de 191.000 millones de dólares y el 2019 ya están superando los 200.000 millones de dólares, vamos caminando al 80% del PIB. Este es nuestro sistema actual. Estos son los pilares del sistema. Tenemos 3 pilares fundamentales. Un primer pilar que es el pilar social de programas no contributivos. ¿Cuál es el objetivo de ese pilar? Reducción de los niveles de pobreza en la vejez. Ese es su objetivo. ¿Con qué se financia? Con el presupuesto público. ¿A quién le entrega beneficios? Si quiere beneficios, le entrega beneficios de prestación básica solidaria y de aporte previsional complementario a aquellos pensionados que pertenecen al 60% de las familias más pobres de Chile. Tiene una cobertura, está pagando actualmente más o menos 1,5 millones entre las prestaciones básicas solidarias y los aportes previsionales complementarios. Y cubre a un 57% de la población de 65 o más años. Ese es nuestro primer pilar. Nuestro segundo pilar, el pilar contributivo obligatorio, es el sistema AFP. ¿Cuál es el objetivo del sistema? Es sustituir los ingresos recibidos en actividad. ¿Y cómo se financia? Ahora, actualmente se financia con aportes del trabajador y también con aportes del empleador. Se sumó nuevamente, yo había dicho que se había eliminado el aporte del empleador, bueno, se sumó ahora nuevamente un aporte del empleador para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ese pilar tiene casi 11 millones de afiliados, 6 millones de cotizantes y tiene una cobertura que yo ya he mencionado, 71% medida como los que aportan al sistema dividido por los ocupados totales. Y tenemos un tercer pilar, el pilar de ahorro previsional voluntario. Y el objetivo es complementar las pensiones recibidas de los otros pilares. Tiene este pilar de ahorro previsional voluntario, tiene beneficios tributarios para los trabajadores, beneficia fundamentalmente a los trabajadores de renta más alta y tiene bonificaciones fiscales que favorecen principalmente a los trabajadores de renta más baja. Este pilar tiene aproximadamente 1.300.000, 1.400.000 ahorrantes. La cobertura es del 13% de los afiliados y los fondos, ahí dice 10.000 y tantos millones de dólares, hoy día ya supera los 11.000 millones de dólares y 5,4% de los fondos de pensiones. Yo diría que Chile es uno de los países donde mayor desarrollo ha tenido el ahorro previsional voluntario, pero falta todavía muchísimo más. Este es un tema muy importante porque junto con la reforma es absolutamente vital
preocuparse de lo que ocurre con otros mercados, en particular con el mercado de capitales y con el mercado de seguros. Y en Chile se hicieron reformas previas o se hicieron cambios a la regulación previo a la reforma y después de la reforma. En el mercado de capitales, que aparecen varias reformas encuadradas ahí, básicamente estaban dirigidas a aumentar los instrumentos que podían adquirir los fondos de pensiones. Estos fondos iban a invertirse en el mercado de capitales. Necesitábamos incrementar los instrumentos en los cuales pudieran invertir. Necesitábamos perfeccionar la institucionalidad vigente en el mercado de capitales. Necesitábamos bajar los costos de transacción. Necesitábamos proteger a los accionistas minoritarios. Necesitamos generar más transparencia en la información, clasificación de riesgo. Bueno, todas esas materias, si no se abordan junto con la reforma del sistema de pensiones, esa reforma va a tener altas o fuertes debilidades. Tienen que hacerse. Lo mismo en materia de seguro. En materia de seguro en Chile se hicieron también cambios antes y después de la reforma. En materia de competencia, de libertad de precio, de cambios de solvencia, tabla de expectativa de vida. Una serie de cosas que tenían que hacerse porque los afiliados iban a estar cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia de las compañías de seguro y una de las modalidades de pensión era renta vitalicia. Entonces estos cambios tenían que hacerse. Y en Chile paulatinamente se fueron haciendo. ¿Cuáles son los resultados y desafíos más importantes del sistema de AFP? Primero, como éxito, es la complementariedad e integración entre los distintos pilares del sistema de pensiones. Yo los presenté antes, los pilares del sistema de pensiones, el pilar no contributivo social, el segundo pilar obligatorio contributivo y el tercer pilar de ahorro profesional voluntario. Bueno, entre quienes reciben beneficios del pilar social, aportes previsionales complementarios, mientras más coticen al sistema obligatorio, al segundo pilar, mayor va a ser su pensión total. Y el sistema fue diseñado para que fuera así, para que hubiera estímulo a que esa gente también, esa gente que está recibiendo ayuda estatal, contribuyera. Los estímulos son todavía insuficientes, pero hay complementación al diseño. Y en el tema del ahorro previsional voluntario, para yo acceder a los beneficios tributarios del ahorro previsional voluntario y a las bonificaciones fiscales, tengo que estar contribuyendo en el segundo pilar obligatorio. Y ahí está la complementación que ha sido, repito, un avance. Adecuado cumplimiento del deber fiduciario, también súper importante. No ha habido robos de plata, no ha habido estafas en el sistema de AFP. Ha habido un adecuado cumplimiento del rol fiduciario y la normativa se ha preocupado de definir algunas cuestiones muy importantes para evitar que hayan problemas. Primero, a las AFP que administran los fondos de pensiones tienen como único objetivo declarado en la ley obtener una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones. Y esas AFP, si cometen actos o dejan de hacer cosas que perjudiquen a los afiliados y a los fondos de pensiones, tienen que indemnizar a los fondos de pensiones. Además, hay separación entre la AFP y los fondos de pensiones. Las AFP no pueden administrar otro tipo de cartera, tienen que estar administrando la cartera previsional y no otro tipo de cartera. Tienen que garantizar también una rentabilidad mínima relativa. Aumento de la cobertura al sistema. Esto es lo que yo les comenté antes. La cobertura del sistema de pensiones ha aumentado paulatinamente a través del tiempo. Hoy día estamos en el 71% relación entre los que aportan al sistema FP en relación a los ocupados. Esta cobertura del 71% representa un avance de más o menos 15 puntos porcentuales respecto a lo que ocurría cuando partió el sistema en 1980. Y representa un avance de 5 puntos porcentuales aproximadamente respecto a la cobertura más alta que se alcanzó en el régimen antiguo a mediados de los 70. Hemos avanzado entonces en cobertura, pero nos falta integrar a otros trabajadores. ¿Cuáles? Básicamente independientes, como dije antes, y también a los trabajadores informales. Y los independientes ya se hizo una reforma que finalmente comenté antes que obligó a todos ellos, los independientes, a cotizar al sistema FP, que está recién partiendo. Todavía falta por evaluar, pero esperamos que esto aporte a un crecimiento adicional de la cobertura. La rentabilidad de los fondos de pensiones ha sido otro
éxito del sistema. La rentabilidad promedio real anual desde el inicio del sistema, o sea, los 38 años del Fondo de Pensiones C, nosotros tenemos 5 fondos de pensiones, este es el único que existe desde el inicio, esa rentabilidad promedio real anual ha sido de 7,9%. Nosotros esperábamos al principio, y digo nosotros, yo estaba en el sistema, no desde el principio, pero poquito después, esperábamos entre 4 y 5% que fuera la rentabilidad real anual. Bueno, ha sido 7,9%. El 70% de los recursos acumulados en los fondos de pensión actualmente es rentabilidad. El 30% son los aportes de los afiliados. Un punto más de rentabilidad, un punto menos de rentabilidad implica a largo plazo 25% más de pensión aproximadamente. Sin embargo, tenemos una tendencia decreciente de esa rentabilidad y en los últimos 5 años la rentabilidad anual fue de 3,8% y el año 2018 fue de menos 0,9% en el fondo C. Este año 2011 el acumulado es muy bueno, entre 11 y 15%. No sabemos lo que va a ocurrir, eso sí, con los últimos acontecimientos que ustedes deben, por supuesto, estar enterados respecto a Chile. Entonces, muy importante la rentabilidad y ha sido un éxito esto. Las AFP han administrado bien las platas. El gráfico de abajo muestra lo mismo que estaba diciendo antes, la tendencia descendente que han registrado las rentabilidades y las tasas de interés. Esa es la tasa de interés de venta de las rentas vitalicias de vejez en Chile. Mientras más alta sea esa tasa, más altos son los montos de pensión. Bueno, esa tasa ha bajado desde el año 98 de 5,7% real anual a 1,8% en el año 2019. Y de hecho la última cifra ronda más bien el 1,5%, es decir, una caída sustancial. Esa sola caída de la tasa puede implicar una caída en pensión del orden del 35 o más por ciento. Otra fortaleza que había en el sistema es la alta competencia entre las distintas AFP. A veces se cuestiona esto, pero si uno mira lo ocurrido acá, por ejemplo, los traspasos entre AFP, fíjense ustedes que en el momento más alto, en el momento peak, el año 97, 1 de cada 2 cotizantes del sistema se trasladó de una AFP a otra, 1 de cada 2. Y los últimos datos del 2019 muestran que más o menos 1 de cada 10 se traspasó de una AFP a otra. Entonces, hay competencia en materia de traspaso. Este índice de acá, el índice Herfindahl-Hirschman, que se usa habitualmente para medir concentración y competitividad, ha estado gran parte del tiempo en niveles que pueden considerarse moderadamente concentrados o competitivos. Sin embargo, hay un periodo en que se va a un nivel bastante concentrado, en que disminuyen mucho el número de AFP. En materia de competencia, además, hubo un hito muy importante que fue la reforma del 2008 que introdujo la licitación de la administración de los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral. Es decir, se licita en una AFP, la AFP que se gana esa licitación tiene el derecho a que todos los afiliados, todos los trabajadores que ingresan al sistema de AFP se afilian en esa AFP, en la que se ganó la licitación. Y esa licitación se compite por precio. Y esto ha implicado un fuerte efecto en el mercado. Ha habido 5 licitaciones. Fíjense ustedes, la primera licitación, que fue el año 2010, la AFP que se la ganó cobró 1,14% de la renta imponible, porque es la forma en que nosotros cobramos en Chile, un porcentaje de la renta imponible, 1,14%. ¿Cuánto cobraba la restante AFP en ese momento? Cobraban entre 1,4 y 2,4% y entró esta a 1,14. Entró un nuevo inversionista, una nueva AFP. Y en las licitaciones sucesivas ha ido bajando el precio al cual se adjudica la licitación hasta llegar a un mínimo de 0,41% de la renta imponible en la cuarta licitación. Ese 0,41% equivale a una comisión sobre saldo de 0,2%. Se subió a niveles muy bajos. Y después subió en la quinta licitación a 0,69.
Entonces, otro elemento que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién acá es la tendencia descendente que ha habido en las comisiones que cobra la AFP. Hemos llegado aquí a el 2019 con una comisión promedio que cobra la AFP sobre renta imponible de 1,3. Eso implica, si uno divide los ingresos por comisiones de las AFP por los fondos de pensiones que administran, es decir, se lo expresa como porcentaje de los fondos, equivale a 0,47%. 0,47. Se agrega al 1,3 el 1,5 que aparece acá, que es la comisión del seguro de invalidez y sobrevivencia. Se separó a partir de un cierto momento esos dos conceptos. La comisión que cobra la AFP del seguro que se paga a las compañías seguras para la cobertura de estas contingencias. Entonces las comisiones han tendido a disminuir y se ubican en niveles que, por lo menos a mi juicio, son altamente competitivos a nivel local. Es de los sectores que cobran menos comisiones, y a nivel internacional a mí me parece que son bastante competitivos, incluso con ciertas economías de países europeos, con los programas de pensiones de esa economía. Y otra cosa muy importante de la reducción de las comisiones es la simplificación. Antes había 3 tipos de comisiones, entonces eso era muy difícil para comparar para los trabajadores. Hoy día hay una sola comisión, por la administración del ahorro obligatorio, que es un porcentaje de la renta imponible. Eso ha sido entonces un avance. Sin embargo, hemos notado que en el último tiempo, acá hubo bastante reducción, en el último tiempo la reducción ha sido bastante más limitada. Otro éxito es el tema del efecto macroeconómico de la reforma. Se han hecho varios estudios en esta materia. El estudio que estoy mostrando aquí, un estudio que se hizo en el 2013 para 4 países, y muestra que la creación del sistema de capitalización individual ha generado un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto entre un 6 y un 13%. Eso ha sido el aporte de la creación del sistema de capitalización individual de acuerdo a estos estudios. ¿Cuáles son las vías de transmisión de este mayor crecimiento? El efecto que tiene la creación de los sistemas de capitalización individual sobre el mercado laboral, sobre el mercado de ahorro e inversión y sobre el mercado de capitales. Y la verdad es que, en resumen, estos estudios, la mayor contribución que encontraron fue a través del mercado de capitales, a través de una profundización financiera, a través de la creación de nuevos instrumentos, de la creación de una oferta de fondos de largo plazo que proveen los fondos de pensión a las empresas. Esa ha sido una contribución muy importante. Pero hay también algunos desafíos muy importantes. El primero de ellos es el insuficiente nivel de las pensiones y la brecha que existe entre lo que otorgan lo que pueden otorgar la AFP y lo que aspiran los afiliados. Si ustedes se fijan en el cuadro que está acá, ¿cuál es la aspiración de nuestros pensionados de una encuesta que se hizo el año 2018? Nuestros pensionados aspiran a una tasa de reemplazo de 94%. Tasa de reemplazo es, ustedes saben, el monto de la pensión sobre la remuneración recibida en la etapa activa. Eso aspiran nuestros pensionados según esta encuesta que hizo el 2018, 94%. Y eso es sobre los ingresos contemporáneos, los ingresos de los mismos trabajadores de ese momento. Si se midiera eso sobre las remuneraciones por las cuales estos pensionados cotizaron, eso se duplica por lo menos. Entonces hay una expectativa o una aspiración de los pensionados muy elevada. Y veamos por otro lado, ¿cuánto han cotizado estos pensionados? Esto estamos hablando de los pensionados de los últimos 10 años. Bueno, esos pensionados hombres han cotizado en promedio 18 años. Las mujeres, ¿cuánto han cotizado? 13 años. ¿Cuál es la expectativa de vida de los hombres a la edad legal? 20 años, es decir, con 18 años cotizados deben financiar 20 años de pensión los hombres. Y en las mujeres, con 13 años cotizados deben financiar 30 años de pensión. Entonces, aquí tenemos un problema, y un problema al cual hemos contribuido nosotros mismos generando expectativas
o no hemos educado lo suficiente, no hemos informado, no hemos acompañado lo suficiente a los afiliados para que esa expectativa se modere. Fíjese usted la OIT, tasas de referencia a la OIT. La OIT habla de que con 30 años de cotizaciones se logra una tasa de reemplazo del 45%. Veamos con 18, 20, un poquito menos, 30% de tasa de reemplazo, 30%, incluso un poco menos. Y con las mujeres, 13 años, o sea, estamos por aquí, entre el 22,5 y 16,5. Y nuestros pensionados aspiran al 94% con esos años de cotización. Ahí tenemos entonces un problema importante. Otro problema es que no hemos modificado las tasas de cotización en los 38 años de vigencia del sistema. Hoy día cotizamos a la cuenta individual un 10%, más la comisión de la AFP 1,25% y el seguro de invalidez y sobrevivencia 1,53%. En total, 12,8%. Esa es nuestra tasa de cotización. A nosotros nos encanta compararnos con la OCDE. ¿Cuánto cotizan la OCDE en promedio? Más de 18%. 5 puntos más por lo menos de lo que nosotros cotizamos. Y la edad legal de pensión, 60 la mujer, 65 el hombre. No lo hemos modificado a los 38 años de vigencia del sistema. En muchos países europeos, muchas otras economías están paulatinamente aumentando estas edades de pensión. Pero nosotros no es propio de Chile solamente. En muchos países de la región las edades de pensión son muy bajas. La expectativa de vida. La expectativa de vida aumentaron entre el 80 y el 2018-2019 en 7 años aproximadamente para la mujer y 6 años el hombre. Y no hemos hecho nada entonces con las tasas de cotizaciones y con la edad legal de pensión. Este aumento de expectativa de vida, junto con la disminución de las tasas de interés que yo les mostré antes de la renta vitalicia, si sumamos esos dos elementos, implica una caída de a lo menos el 50% en la tasa de reemplazo, que es lo que se muestra en este gráfico de acá. Una caída brutal. Tenemos que hacer algo. El sistema FP tiene mala imagen. Y en parte esa mala imagen está construida a partir de bajo monto de las pensiones. Un pensionado chileno en promedio recibe $367 de pensión. La mediana de la pensión son $242. Entonces, ahí tenemos este problema. Tenemos mala imagen. Además, bueno, en todo caso, los afiliados valoran los derechos de propiedad, valoran la libertad de elección, valoran que sus aportes vayan a financiar sus beneficios y valoran también que haya participación pública en el sistema, cosa que no existe actualmente. Tenemos una falta de educación y conocimiento del sistema previsional y del sistema de FP en particular, y eso es muy importante cuando hay libertad para tomar una serie de decisiones. Hay que fortalecer eso. También hay una baja densidad de cotización en el mercado laboral y todavía insuficientes incentivos para cotizar. Lo que les mencionaba antes, las mujeres, solo el 11% de las mujeres cotizan más de 30 años. Solo el 17% de los hombres cotizan más de 30 años. Esos 30 años que la OIT nos decía que para una tasa de reemplazo el 45%. ¿Y por qué cotizamos poco? Porque hombres y mujeres, y sobre todo las mujeres, pasan mucho de su tiempo inactivas o están cesantes o están empleados sin contrato, y eso hace que los años cotizados sean más bajos, que lo que nosotros llamamos lagunas previsionales sean más altas. Hay cosas que se están haciendo en esta materia. Un último aspecto de debilidad, yo hablé de la competencia antes, que había fuerte competencia. Sí, hay fuerte competencia, pero nos falta que esa competencia sea sobre todo por atributos previsionales, que no se traspasen entre AFP por otros motivos. Tienen que traspasarse por atributos previsionales, menor comisión, mayor rentabilidad, mejor servicio. Y esto muestra las AFP que no se han ganado la licitación, las que no se han ganado la licitación, por lo tanto compiten entre ellas fuertemente por los traspasos. Esas AFP, miren ustedes la comisión, no han competido mucho por comisión en el último tiempo, no. Han aumentado bastante sus gastos comerciales, han aumentado el número de vendedores. Un 34% de los gastos totales son comerciales, vendedores y comercialización. Un 33%, es mucho. Entonces, ahí también hay desafíos a abordar. Y por eso, el gobierno ha presentado una reforma que intenta atacar estos puntos. Está en bastante debate, en discusión,
con 5 principios: esfuerzo individual, derecho a propiedad, concentrar los esfuerzos en los más vulnerables, en la clase media y en las mujeres, asegurar que todos los cambios que se propongan mejoren las pensiones, no afectar el crecimiento económico y la creación de empleo, y responsabilidad fiscal. Esos son los principios. Y las principales medidas que ha planteado son mejorar los beneficios del pilar solidario, este no contributivo, el pilar social, los más pobres, mejorar fuertemente esos beneficios. Aumentar la tasa de cotización del programa contributivo obligatorio, el sistema, iba a decir el sistema AFP, pero no el sistema AFP. Aumentar la tasa de cotización, pero esa tasa de cotización va a ser administrada no por la AFP, va a ser administrada por un órgano que se llama Consejo Administrador de Seguros Sociales, un órgano público. O sea, introducimos un nuevo pilar si se aprueba esta reforma. Y parece increíble en todo caso que estén de acuerdo todo el mundo, esto sí que hay acuerdo, aunque esto es proyecto todavía, pero hay acuerdo en aumentar la tasa de cotización en 4 puntos porcentuales. Los empleadores están de acuerdo con eso, lo cual es un gran mérito de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. También hay un potenciamiento de la realización de la cartera de nuevos afiliados que yo mencioné antes. Bueno, y otras medidas que están en esta reforma, y yo solamente, porque se me acabó el tiempo, quiero concluir repitiendo lo que dije en un principio. Nuestro sistema de pensión avanzado en la cobertura, nos falta todavía. Hemos avanzado en materia de sostenibilidad, hacer el cambio estructural de reparto de capitalización individual, pero estamos al debe en suficiencia. Y esa bajo nivel de pensión todavía, esa insuficiencia en las pensiones, sobre todo respecto a las expectativas de la gente, nos está causando bastantes problemas y hay que atenderlo, hay que solucionarlo. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Rodrigo Acuña por su ponencia y tenemos un obsequio para usted por su excelente participación. Por favor, si nos acompañan en el centro del escenario para tomar una fotografía. Gracias por acompañarnos. No sé si tienen alguna inquietud. Tenemos micrófonos de parte del staff de FEDESEG para las personas que tienen inquietudes. Si nos esperan un minutito, profesor, por favor, tenemos una inquietud de ese lado. Vamos a pasar el micrófono para la consulta respectiva. El tema del trabajo informal es muy importante porque en el caso de las AFP, si no se aporta, no se recibe, a no ser que haya, como tú dices, una reforma al pilar solidario. Otro tema es cómo se transparenta el manejo de las inversiones y evitar un caso como el de la Polar en Chile. Sí. Y claro, como es un mercado que está bastante relacionado al sector financiero, a la bolsa de valores, tendríamos que también analizar las posibles consecuencias de que no se vuelva a presentar una crisis financiera como la del 2008-2009. Muchas gracias. Bueno, en materia de crítica a la AFP existe esa crítica. Hay una fuerte discusión hoy día en Chile. De hecho, hace poco se formó un equipo técnico, la Comisión Bravo, y había 3 alternativas propuestas. Una que era perfeccionar, voy a resumirlo, el sistema actual. Otra que era introducir un sistema de reparto base complementado con un sistema de capitalización individual, y la tercera un sistema de reparto totalmente. Entonces, hay discusión. Ahora, yo creo que se han ido llegando a ciertos consensos y hay una tramitación hoy día en el Parlamento que ha avanzado.
que está votándose en estos días en la Cámara de Diputados y que no desaparece el sistema AFP, se perfecciona, se abre la competencia más en el sistema de AFP, se disminuyen las barreras de entrada. Entonces, sí hay preocupación por perfeccionar el sistema para que entregue mejores beneficios. Respecto a que las personas que no contribuyen no reciben, claro, en el sistema obligatorio, el de capitalización individual es así. Pero existe un sistema solidario que no ha contribuido en nada durante su vida, recibe una pensión básica solidaria, baja todavía. Quien ha contribuido, pero no lo suficiente para llegar a un cierto nivel de pensión, el Estado lo ayuda y le da un aporte previsional solidario para que aumente el monto de su pensión. Esos beneficios, la prestación básica solidaria y el aporte previsional solidario, en este trámite que se está dando en el Congreso, si se aprueba, tal como está, va a implicar un aumento de hasta 50% en los beneficios que va a entregar este pilar solidario. O sea, hay preocupación por ir en ayuda sobre todo de las personas de menos recursos. Y hay una lógica de estructura del sistema en Chile que es separar. El objetivo de reducción de la pobreza es del pilar no contributivo social que se financia con recursos del Estado. El pilar 2 obligatorio, contributivo, se financia con aportes del trabajador y el empleador y sustituye ingresos. Esa lógica está muy presente en el caso chileno y también hay sectores que han discutido eso. Y respecto a inversiones, en el caso de la Polar que tú mencionaste, efectivamente hubo un problema con la Polar y con información poco transparente que surgió de la empresa y que llevó a una valorización inadecuada. Ahora, yo creo que en resumen, si miramos toda la historia de inversión en Chile, diría que ha funcionado bastante bien. Bastante bien en cuanto a los resultados que han obtenido la AFP, bastante bien en que no se ha perdido un peso, bastante bien en que los problemas que ha habido, que los ha habido, no han sido problemas estructurales grandes.